Bien, hoy entonces entramos con lo que son las palabras de adoración. Estuvimos hablando de los ejemplos de adoración. Y bueno, ya concluimos con eso, dimos un viaje, por decirlo así, en en todo el canon, desde Génesis, desde los ejemplos de adoración desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora entonces vamos a ver las palabras de adoración. Y vamos a empezar con una palabra hebrea que es chahá. Chahá. Eh, Esa palabra hebrea, bueno, ahí tengo la escritura, la escritura en hebreo y aquí está la pronunciación. Shahá eh, es un verbo que implica el significado de inclinarse o postrarse. Ya el significado de shahá sería inclinarse o postrarse. Se usa, y aquí hay algo interesante, es que se usa tanto metafóricamente como literalmente. En otras palabras, se puede usar en sentido figurado, en sentido figurado, pero también se usa en muchos casos literalmente. Eh, ¿En qué sentido también se puede usar eh, metafóricamente? Pues como algo espiritual. Por ejemplo, cuando hablamos de la adoración que brota del interior de nuestro corazón, donde nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro ser se inclina reconociendo la majestad de Dios, reconociendo que Él es Dios y que nosotros no somos nada sin Él. Eh, Esto sería un inclinarse, ¿no? Un, Inclusive un menguar en nosotros para que Él crezca en nosotros. Eso también sería adoración basado en este concepto. Entonces, significa eso, inclinarse o postrarse. Vamos a ver algunos pasajes donde se va a traducir de una manera, inclusive se va a traducir de otras maneras que ya les mostraré y, y aparece, vamos a ver cuántas veces aparece, 172 veces en los libros del Antiguo Testamento. Obviamente, aparece nada más en los libros del Antiguo Testamento porque es una palabra hebrea. El Nuevo Testamento, recordemos, fue escrito en griego. Así que esta palabra, por ejemplo, se va a reemplazar en el Nuevo Testamento por una palabra que veremos también más adelante, que es prosquineo. Entonces, es como quien dice su equivalente. De hecho, en las versiones griegas, esta palabra chajá se traduce como prosquineo. En los pasajes que vamos a ver hoy, creo que casi todos en la Septuaginta lo traducen como prosquineo, que también tiene el mismo significado de inclinarse, de postrarse, eso, ¿no? También se va a traducir como reverencia, eh, a veces en unos casos también se va a traducir como honrar. Vamos a ver varios casos específicos en algunos pasajes y el significado. Obviamente, como los ejemplos de adoración, vamos a ver también el contexto que rodea la palabra, ¿no? Para poder así nosotros también captar mejor el significado. Bien, entonces 172 veces en los libros del Antiguo Testamento, hermanos, creo que eso no es nada sencillo. Y es interesante cómo hablamos desde que iniciamos este curso que la palabra adoración no está la palabra adoración, no aparece, porque obviamente es una palabra latina y ninguna palabra es absoluta a la hora de traducir ese término, ese vocablo. Entonces, van a haber varias palabras que se van a traducir con este sentido. Así que es importante saberlo. Quiere decir que 172 veces que aparece solo esta palabra, más otras palabras que vamos a ver en que implican adoración, no estamos hablando que solamente 172 veces se habla de la adoración o al menos se insinúa de la adoración en la Biblia, sino que estamos hablando de esta palabra. De 10 palabras que veremos es esta palabra en el Antiguo Testamento que solamente se usa 172 veces. Así que eso también es importante que lo sepamos. Por ejemplo, halal, que es otra palabra de donde viene aleluya, ya, que es halelu, ahí sería alabemos, eh, y entonces ya, que es la contracción, ¿no? Del tetragramatón, Yahweh, Yahvé, Jehová, Jehová, etcétera.
Así que Jalel también tiene otro poco de veces que aparece, más Minja o La, o sea, todas estas son palabras que vamos a que vamos a ir viendo y y que tienen que ver con la adoración. Repito, ninguna podemos decir que se traduce, bueno, Shahá es adorar. Repito, no, no. Olá es adorar, no. Minja es adorar, no. O sea, traducido no. Pero todas estas palabras llevan en sí el concepto de la adoración. Creo que hermano, pueden interrumpirme ya ese concepto ya antes de que yo estoy ahí como una charla y después ya se eliminó. Así que usted puede interrumpir si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, no se quede con ella y haga su pregunta, dé su aporte si quiere, participe. Ya esto está muy serio así en, en, en asuntos ya de presentación, ¿no? En el contenido sí somos muy serios, pero vamos a hacerlo para que usted participe y así de repente quita las cámaras, ¿no? Ahí. Así que, bien, amados, repito, 172 veces Shahá, pero esta es una de las 10 palabras que vamos a ver adoración, o sea que no quiere decir que la Biblia nada más en el Antiguo Testamento parece el adorar o adoración, el concepto 172 veces, que eso quede claro. Habiendo dicho esto, entonces vamos a ver, algunos pasajes. Y vamos a ver al menos siete formas en que se usa esta palabra. 7 formas. Claro, vamos a ver que no solamente se usa en la adoración a Dios, pero vamos a analizar, aunque no tan exhaustivamente, cada caso. Bien, avancemos entonces y veamos chajá usándose en cuanto a otra persona. Y aquí vemos el pasaje de Génesis 23:7, que dice, Abraham se levantó e hizo, bueno, voy a explicarles algo. Otras veces no he puesto los textos, esta vez sí lo puse, porque de repente usted no se graba cuál es la palabra que estamos hablando. Chajá en este pasaje que puede que yo la diga, igual esto queda grabado, pero aún así visualmente es mucho más fácil. Usted dice, ah, chajá ahí, yo pongo en negrita y en cursiva, en este caso reverencia. O sea, en el texto original esta palabra donde aparece reverencia es shahá y lleva el concepto de adorar. Pero veamos que no siempre es una adoración a Dios y no siempre, ojo con esto, no siempre es un significado malo. No digo, porque si, ojo, no debemos decir, no siempre es una adoración mala, sino que no es porque acuérdense que es la palabra que va a tomar varias formas en su contexto. Entonces, no siempre chajá va a ser adoración buena o mala. A veces simplemente va a ser un sentido llano de reverencia, de honra, de respeto. Chajá también se usa en contexto de respeto. Y aquí tenemos este pasaje donde vemos a Abraham con los hijos de Het. Esto es cuando va a darle sepultura a su mujer Sara. Y está hablando lo de la tierra donde va a enterrarla y todo esto. Vemos que él en muestra de respeto hace reverencia al pueblo de aquella tierra. Entonces aquí vemos, hace shahá, reverencia. Aquí Abraham no pecó por ser respetuoso, Abraham no pecó por ser reverente con estas personas. Así que no vemos que ya aquí no estamos hablando de shahá en un sentido negativo. También vamos a ver el pasaje de Génesis 33:3. Génesis 33:3. Esto es cuando Jacob va a encontrarse con Esaú. ¿Se acuerdan esta escena, no? Que de hecho Jacob envía presentes a Esaú antes de encontrarse con él para suavizarnos. Recuérdense el problemón que se había armado, ¿no? Entonces, así que vemos que aquí no es que Jacob llega adorando a Esaú, sino que Jacob dice, y se les adelantó y se inclinó. Ahí está entonces la palabra, vemos como Chahá en el pasaje anterior se ha traducido para que lo entendamos en su contexto como reverencia y como en este pasaje se ha traducido como inclinarse, como inclinó. ¿Ya? Entonces dice que Jacob se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Repito, por si no queda claro. Chajá es una palabra
que implica adoración. Sin embargo, chajá se traduce como reverencia en el primer pasaje que vimos, en el segundo como inclinarse. Ninguna de las dos, por eso es que la Biblia no va a decir, Abraham se levantó e hizo adoración al pueblo de aquella tierra. Ni tampoco leemos que Jacob entonces sale a encontrarse con Esaú y entonces lo adora. Por eso es que entonces usted dirá, bueno, ya, ok, se ha traducido como reverencia y como inclinarse porque está ya traduciéndose la palabra, que claro que implica adoración, pero tiene también un sentido no tan fuerte, ya no tan fuerte. Entonces en estos pasajes ya se ha decidido, obviamente los académicos, eh, traducirlo de esa manera. ¿Cómo era en el hebreo? Porque en el hebreo es chajá igual. Bueno, ellos entienden el contexto. Nosotros somos más terquitos y por eso tienen que traducirnos con diferentes palabras para que no entendamos las cosas negativas. Ellos sabían que, que el contexto que rodea cada pasaje. Y de la misma forma, no puse los pasajes también porque son muchos. En Génesis 37, en Génesis 42 y en Génesis 43 vemos la historia de José y los hermanos, cuando los hermanos van donde José, cuando viene el hambruna y todo esto. Y vemos que también José hace chajá, o sea que muestra respeto, reverencia, se inclina, también era un típico saludo también de respeto. eh, Así que no está hablando aquí como adoración. Entonces hemos chajá ante otras personas. Bien, avancemos. También cuando Moisés salió a recibir a su suegro Jetro, vemos también que ahí está chajá, de nuevo aquí está la palabra chajá. Entonces dice que se inclinó y lo besó. Vemos también esto, una persona mayor que Moisés muestra reverencia y también lo besa. En ese entonces también era una muestra de respeto, ¿ya? Eh, Ahí no estaba viendo lo Yetro y que lo que te pasa, este tipo está medio raro besándome, ¿no? No, no, eso conlleva otro contexto que no es el de nosotros acá del morbo y esa cosa, ¿no? Así que vemos que entonces aquí también vemos que chajante a otras personas también es como una muestra de respeto, donde se le hace reverencia. Vemos también el pasaje en Ruth 2:10, cuando dice que Ruth va y le dice a vos, dice, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, entonces aquí vemos, chajá, se postró en tierra. Aquí hemos, de hecho, noten que chajá aquí se traduce entonces como se postró. Yo puse en tierra porque la forma chajá implica postrarse en tierra, aunque a veces el texto hace un poco diferente, ya iremos viendo. Y dice que le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Entonces vemos que aquí tampoco es adoración, vemos que aquí tampoco es idolatría, sino que simplemente es una muestra de respeto y de reverencia. Es como que, ¿por qué te fijas en mí siendo yo extranjera? O sea, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Esto es lo que le dice Ruth a vos. También lo vamos a ver en el pasaje de David ante Saúl. David de Saúl también hace lo mismo, una muestra de respeto. Saúl era el rey y David entonces lo trata con respeto. Abigail, que era la esposa de Nabal. Nabal, acuérdense que se traduce como insensato. Eh, entonces vemos que también Abigail, como reconoce a David como el rey de Israel, entonces también ¿cómo se llama? Se postra en tierra haciendo reverencia. Ajá, sí, está el caso de Lot. Yo creo que ese aquí lo voy a poner ahorita, hermano Didier. Ese ejemplo viene. Ese ejemplo viene. Creo que viene. Digo, no creo, viene. Lo que pasa es que no me acuerdo si viene ya después de esto. Eh, Estamos claros entonces aquí. Chajá entonces ante otras personas. Y yo creo que ahora sí vienen los ángeles. Ajá. Para aportar ahí también, por ejemplo, también se podría ver que es algo como cultural, porque ahorita mismo, bueno, no ahorita mismo, sino desde hace años, en la cultura japonesa también se aplica esto de inclinarse. Incluso hay diferentes niveles de inclinación y cada uno significa algo. Por ejemplo, el que es como normal, como más bajo, es como un saludo informal. Luego está como el que es medio, es un saludo ante una autoridad o alguien como un abuelo, un adulto. Y el otro es como una manera de pedir perdón o disculpas. Entonces también puede ser algo cultural, no necesariamente es como adorar a esa persona, sino
como algo de respeto, pues como solamente para aportar esa parte. Ah, sí, tremendo, tremendo eso, tremendo. Bueno, eso no lo sabía, gracias también por aportar en ese sentido. Eh, Vemos como que, como dijo Ceci, grados de, de respeto, de reverencia, eh, incluso como también para pedir perdón. De hecho, esa está relacionada, el tercer tipo de inclinarse que dijo Ceci, podríamos imaginar que es el tipo de chajá que hizo Jacob cuando fue a encontrarse con Esaú. Ya sabemos toda la escena, ¿no? Ellos eran hermanos, independientemente de todo. Usted sabe cómo es. Así que dice hermano Didier, Génesis 24:5-2, y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Ajá, exactamente, se postró en tierra delante del Señor. Ahí también vemos Chajá, ese es Chajá también. Vamos a ver entonces los ángeles. Eh, Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Aquí inclusive, Eh, ujú, una pregunta, me imagino que no pusiste ese pasaje porque en este punto estás haciendo referencia a Shahá de una persona a otra persona, ¿no? el anterior. Entonces, ajá, entonces, sí, el anterior. Entonces, el que dice hermano de Dier es a Dios, ¿no? Que sí es una especie de adoración, o usted estoy buscando el pasaje acá. Sí, aquí en el 24:5-2 Es eh, dice, y sucedió que ahora cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Aquí esto es cuando fue a ofrecer a Isaac. A Isaac, ujú, y aquí fue el ángel del Señor el que detuvo. El texto dice, por ejemplo, buscámoslo allí, para... antes de, ujú, Ajá. Bueno, es más allá, es cuando... si no, no era de la adoración... A ver, no, es 24, la oración es el 22, me equivoqué. Es el 5.2, 24, 24 al 5.2. es el 24. Si el 22 es que está Chajá también, que ahorita lo vamos a ver, pero en este también está el 5:2, 5:2. Y sucedió cuando el siervo de Abraham escuchó las palabras, se postró en tierra delante del Señor. Sí, porque atrás en el 48, el 48 dice, y me postré y adoré al Señor, y bendije al El Señor. Señor, Ajá, Dios de mi Señor Abraham. Ajá, este es el siervo de Abraham. Ajá, el Abraham de mi Señor dice que había... Este sí lo voy a ver ahorita, pero no recuerdo si es este pasaje exactamente, para ver. Sí, es este lo voy a ver ahorita. Este aparece también como uno de los pasajes donde sí es al Señor. Sí, ya me acordé. Porque este es el siervo cuando lo mandan a buscar mujer, que encuentra sí, ahí está, ve, abajo dice, entonces pregunté de quién eres hija y ella contestó, hija de Betuel, hijo de Nacor, el 47. Y que le dio a luz Milca y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Y entonces dice, y me postré y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar hija del pariente de mi Señor para su hijo. ¿Ve? Entonces ahí vemos que es directamente al Señor. Es el siervo como agradeciendo a Dios, obviamente adorando. Pero cerrar lo que me salió acá. Un antivirus ahí que me salió. Ok, sí, entonces ese ejemplo lo vamos a ver ahorita en la adoración a Dios. Pero ahí, por ejemplo, en el 26 también, en el versículo 26 del 24, amigo, Génesis 24:26, dice, vamos desde el 25, dice, y le dijo además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el 16 dice, entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Entonces vemos allí eh, que estos dos casos del 24, al menos los dos, yo creo que hay otro, déjame decir otro por acá. Ujú. Bueno, no veo otro por encimita, pero en estos dos del 24 es adoración al Señor porque ahí está explícito, ahí lo dice, y adoró al Señor y bendijo al Señor. Esos son los últimos que vamos a ver, son directos a Dios.
Eh, pero vimos primero, por eso el inciso es ante los otros hombres y ahora ante los ángeles. Algunos inclusive, eh, ¿cómo se llama? Tratan de confundir este pasaje ante los ángeles, la adoración ante los ángeles, pues, diciendo que ahí estaba el ángel del Señor. Pero acordemos que dice, al ver dos ángeles, ya, o sea, son dos mensajeros, vemos que esta adoración también es reverencia, pero no, ellos le hubiesen prohibido adoración, como en el caso del ángel cuando le prohibió la adoración a Juan, así que no es el mismo, no es el mismo caso. Ajá, sí, hermano Didier. Pastor, en esta parte no sería decir que Lot, al ver los ángeles, se postró a los ángeles dándole gracias, no a los ángeles, sino dándole gracias a Dios por esa parte de tener la misericordia de enviar a los ángeles que lo libraran de lo que estaba pasando. Sí, vamos a ver, vamos a ver el contexto bien, no recuerdo muy bien el pasaje, pero vamos a ver el contexto para antes de decir algo que después diga una locura. Eh, porque dice el 19, llegaron pues, vamos adelante. Ajá. Dice el 18 desde el 30. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez hay en ahí 30. Ahí vemos la intercesión de Abraham para que el Señor no destruyera a Sodoma y Gomorra. Y se acuerdan la conversación que tiene con Dios. Dice, bueno, 20, digo 50, no, 40, 30. Después dice, entonces dijo Abraham en el 32, 18, 32. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y dice 33, y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies y entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia. Bueno, ahí el contexto parece que Lot no sabe. Podríamos decir que Lot sabía por la hospitalidad, pero les recuerdo que uno de los problemas de Sodoma y Gomorra era la falta de hospitalidad para con los extranjeros. O sea, en la cultura, en esa cultura del Medio Oriente, yo creo que una prédica lo mencioné inclusive de, del mito de, de Zeus, cuando Zeus se disfraza de extranjero y va a visitar a un rey allá en Asia Menor, y le dan carne humana porque a los extranjeros los mataban y no eran hospitalarios, entonces Zeus los castigue. Bueno, esa es otra historia, ya yo hablo un poco de eso. Pero no debemos entender la hospitalidad de Lot, como que él sabía que el Señor había tenido misericordia. Más bien, eso demuestra que Lot era un hombre que agradaba a Dios, porque acuérdense que si Dios decidió salvarlo de allí también fue porque tuvo misericordia, pero también porque hasta cierto punto era un hombre que tenía temor de Dios. Entonces, más bien, él practica la hospitalidad con estos varones, estos mensajeros, y entonces por eso él se inclina como en reverencia. Digamos que, por ejemplo, es como un saludo y él extiende entonces su hospitalidad a ellos. Pero el pasaje, bueno, hasta donde leí ahí no muestra que era que él supiera, eh, ya, sino que es de que él va descubriendo, ¿no? Lo que está pasando. Así que no vemos allí que es adoración a Dios directamente, sino que es a estos ángeles como, como reverencia y no reverencia en el sentido de adoración, sino más bien reverencia de respeto y de hospitalidad, ¿no? Que es lo que Lot procede a hacer. Así que eso es. Bien, entonces seguimos. Eh, Balaam también, ante el ángel del Señor, también vemos cuando se le para también. De hecho, bueno, no lo escribí, pero voy a leerlo rapidito.
Voy a leerlo rápido. En Números 22, 13. Para que lo leamos allí. No lo escribí porque no quería poner todos los ejemplos, pero de repente no cuesta nada leerlo rapidito. 22, 13. Dice así. Balán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con... Ah, no, es el 31. El 31. Ajá. Vamos desde el 30. Y el asna dijo a Balán, el asna, acuérdense la historia, ustedes recuerdan eso, ¿no? El asna dijo a Balán: no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. He tenido la costumbre de portarme así contigo. Él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio el ángel del Señor de pies en el camino. Recuerden que ya antes el asna lo había visto, ¿no? Ahora el Señor abre los ojos de Balaam y ve al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose. Inclinándose se postró en tierra. Y mira lo que dice: y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Y de ahí le sale, ¿no? Entonces, luego el 34 dice: y el ángel dijo, y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en medio para enfrentarte a mí, pero ahora si te desagrada, me volveré. Y el 35, y el ángel del Señor respondió a Balaam. Entonces, este ángel del Señor que vemos aquí, eh, tenemos dos cosas que no es claro el pasaje. Una es, obviamente parece ser una teofanía, una aparición del Señor, de Jesús en el Antiguo Testamento, pero también que está inconcluso en la traducción, porque dice que Balaam se inclinó rostro en tierra, o sea, se postró rostro en tierra. Y sí, Chajá puede ser rostro en tierra, pero eh, hay muchos pasajes que, además de decir rostro en tierra, se han traducido como adorar. Este pasaje no, o sea, postró rostro en tierra y adoró. Este pasaje no vemos eso. Recordemos que Balaam era un profeta pagano, así que él puede mostrar reverencia y de repente inclinarse ante el ángel del Señor, que lo adore, ya en el sentido estricto de la palabra, como vemos en los otros casos. Por eso este caso no aparece en adoración a Dios, que es el último que vamos a ver de esta palabra. Lo último vamos a ver ejemplos de adoración a Dios, que sí son adoración a Dios plenamente. En este caso se pone acá en el ejemplo entre los ángeles, y se pone el ángel del Señor también porque la adoración no se da, sino que es una reverencia, un respeto. Por eso la división aquí de estos pasajes son claras, digo, perdón, son claves, son porque eh, yo podría entender el concepto de la adoración equivocado si yo confundo la adoración per se en estos pasajes, cuando está hablando más bien de reverencia y de un acto de respeto y de reconocimiento, digamos, en el caso de Lot, de hospitalidad, en este caso de una persona más poderosa. Ya, me imagino que escena que debe haber visto Balaam cuando vio un ángel con una espada, de más era para que cayera ahí tumbado, ¿me entienden? Pero no necesariamente adoración. Pero si aquí yo entonces interpreto en la Biblia, cada vez que dice se postró rostro en tierra, como que adoró, yo tendría un problema serio. Entonces, a la hora de explicar los textos, o inclusive en una predicación, te podría llevar, y de hecho algunos católicos romanos han llevado estos pasajes al extremo porque eh, casualmente pasajes como estos dicen que la adoración a los ángeles está permitida. eh, y porque lo traducen entonces en un sentido absoluto, chajá siempre como adorar, chajá, adorar. Entonces se postró, adoró, se inclinó, adoró, y no siempre es así. Tenemos que tener cuidado porque entonces si no vamos a caer en el problema de los católicos romanos. Eh, Así que aquí todavía no cuenta como adoración real, sino como más bien respeto, reverencia y eso, ¿no? Aquí entonces sí va cambiando la cuestión. Ante el sol, la luna y las estrellas, entonces ahora sí se da chajá en un sentido ahora sí de adoración idolátrica. Porque aquí sí vamos a ver, y noten esto, noten que inclusive aquí vamos a ver un par de palabras, van a ver una palabra que va a aparecer, que es interesante. Dice Deuteronomio 4, del 15 al 19,
Yo creo que no los puse todos, creo que nada más puse el 19. Déjeme revisar para que usted no se me confunda. Deuteronomio 4. Vamos a ver. No tengo que editarlo. Ah, el 19 nada más. Deuteronomio 4, 19. Sí, voy a editar porque si no. Es que era toda la porción en su contexto, pero para no hacerlo muy largo porque no, se veía muy apiñada la diapositiva. Entonces, mira lo que dice hablando de los astros, del ejército, como dice ahí el pasaje, el ejército de los cielos, dice, no sea que levante los ojos al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas, escucha esto, y seas impulsado. Esto es tremendo. Y seas impulsado a adorarlos. Ahora, aquí yo puse otra palabra, y servirlos. Adorarlos y servirlos, cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Ya? O sea, vemos aquí la adoración ahora sí idolátrica. Ahora sí, chajá se traduce como adoración, pero ahora sí adoración y en un aspecto negativo, porque es adoración idolátrica, no es al Dios verdadero. Entonces tenemos la primera ante las personas, los pasajes que vimos, es la misma palabra, pero implica reverencia, respeto, honra. Vemos ante los ángeles que todavía ahí no entra la idolatría, y ahora sí vemos estos pasajes donde entra la idolatría. O sea, ahora sí es adoración, solo que a quien no debe recibirla, ¿no? Yo puse aquí adorarlos porque aquí la palabra es chajá, obviamente conjugada, ¿no? Y se ha impulsado a adorarlos. Y esta palabra, y servirlos, aquí hay otra palabra hebrea que es abad. Abad. Y abad es servir, pero imagínense, abad es servir, pero eh, no un servicio como, como digamos, bueno, como si fuese eh, algo que tú haces simplemente como un servicio, como que das un servicio, sino más bien la palabra aquí se traduce también como un servicio de forma sacerdotal. Entonces, esta palabra que no la he puesto ahorita, en las palabras en hebreo no va a aparecer esta palabra abad, igual que otra que es kadat, también la vamos a ver ahorita, que no las puse porque son ya muchas palabras y demoramos mucho, pero esta palabra abad, que se traduce como servir o servirás en este caso, sí vamos a ver una palabra griega. Bueno, yo sé que está un poquito pesado porque estoy mencionando unas palabras que usted tal vez no ha escuchado, pero bueno, es necesario para que usted entienda porque usted va a ver, por ejemplo, que prosquiné es una de las palabras que más se usa en el Nuevo Testamento para la adoración y es el equivalente a chajá en hebreo, así que tengo que conocer las dos. Pero bueno, métale un poquito en mente allí nada más. En el Pero caso mira de... que en la Ajá, NBI no aparece servirle. Dice, postrarse en tierra y adorar. ajá, exacto, lo eliminó, pero en el hebreo está la palabra abad y en la Septuaginta se ha traducido también como, hay una palabra que es, ya lo vimos anteriormente, cuando hablamos de heterotrisquilla, que es la palabra latreo, y latreo que viene de religión, el griego que significa religión, servir. Entonces, esa palabra es la que la Septuaginta tradujo abad, o sea, servirás. O sea, lo que quiero decir es que ese servicio que está hablando aquí Moisés es un servicio cultico, un servicio cultico. De hecho, déjeme ver. Ujú. Voy a hacer algo. Rapidito nada más. Ujú. Ya voy a buscar acá. Ujú. Voy a compartir pantalla nada para que lo vean rapidito, no tomo mucho tiempo. Uy, el tiempo pasa volando. Observen aquí, voy a compartir mi Bible Arc.
Eh, 4, 4:19. Ajá, 4:19. Aquí podemos ver. Este es el pasaje. No sea que levante los ojos al cielo y base el sol, la luna, la estrella y todo lo del ejército del cielo y se hace impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, cosas que hacen los demás, pero tú no debes hacerlo, es lo que está diciendo. Noten esto, amados hermanos. Miren esto, lo que les voy a señalar aquí. Presten atención aquí. Cuando la Biblia de las Américas, lo bueno, todo el que use Biblia de las Américas, súper bien por esta parte también. Cuando usted ve cosas como esta palabra que está aquí en cursivas, ya, esta palabra quiere decir que en el griego o en el hebreo no está. O sea que el texto dice, y se ha impulsado a adorarlos y servirlos, que el Señor tu Dios se ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, cada vez que usted ve esto en la Biblia de las Américas, estas bastardillas o cursivas, como le llaman también, usted va a ver que entonces esta palabra se añadió para que entendamos nosotros en español, pero en el hebreo no está. Sin embargo, ven que servirlos sí está. Sí está, servirlos sí está. Entonces, vamos a ver la versión. Vamos a ver la versión. Sí, también en mi pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver aquí la palabra abad. Ajá. Aquí está la palabra abad. Esta palabra que está aquí. Aquí está abad. ¿Ya? Vamos a darle allí. Ahí está, ¿ve? Abad. Noten, por ejemplo, aquí, ¿ve? Dice con un servicio levítico. Aquí, casualmente, mira, o sea, hablando de un servicio sacerdotal. Es una de las traducciones que más se apega, ¿no?, al contexto, porque aquí lo que está hablando es imitar la forma en que lo hacen las otras naciones. Y acuérdense que, por ejemplo, de hecho, Jetro era un sacerdote pagano. Balán era un profeta pagano, de los que estamos viendo ahorita, casualmente que hemos mencionado. Entonces, ese es el contexto. Entonces vemos la palabra, perdón, ya lo quité, déjame ponerlo nuevo. A ver, ya me perdí. ¿Dónde estamos acá? En el 19. Ajá. Entonces, tenemos ahí la palabra, como dije, abad. Aquí está, abad. Y entonces tenemos la otra palabra, que es chajá, que está aquí. Ajá, chajá, entonces tenemos allí. Así que chajá y aquí y lo que es abad está muy relacionado, porque se acuerdan que el diablo le dice a Jesús que le dé adoración y le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces servir y adorar, ahí están como cosas que van de la mano. Al que adoras, sirves. Por eso también, digo, más adelante vamos a ver cómo Pablo va a decir que en Filipenses 3:3, que la verdadera circuncisión son los que adoran, y la palabra en una Biblia dice servir, los que sirven a Dios, y en otras versiones dice los que adoran, porque la palabra es la trebu, y esa palabra también tiene que ver con adoración. Sí, no sé si está complicado, pero si no me preguntan, pues. Entonces, ahí vemos eso, ante el sol, la luna y la estrella, aquí Chahasi toma un concepto de adoración pagana, de adoración idolátrica, y servirlos, aunque no es la palabra que estamos viendo, porque la vamos a ver más adelante, al menos la equivalente griega, no la palabra hebrea, porque abad no la vamos a ver, eh, al menos sabemos que sí está relacionada. Bien, otro pasaje también están en el 17:1 y versículos que siguen. Allá aparecen varias advertencias contra la idolatría. Ante los ídolos y dioses falsos, por ahora sí explícitamente, entonces también vemos la relación de Chahá y Abad. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, y usted sabe lo que sigue allí. Los que se agarran para las maldiciones nacionales que no tienen que ver, bueno, eso sigue ahí, pero no lo puse para que usted no me empiece a preguntar ahorita si eso es así o no es así. Así que vemos entonces, vemos de nuevo la relación, adorar y servir,
no los adorarás ni los servirás. O sea, Chahá y Abad. Seguimos entonces, vemos en Éxodo 32:8, dice, se han hecho un becerro, en el caso del becerro de oro, ¿se acuerdan? Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Entonces aquí es Chahá, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, y esto es lo feo de Chahá en este caso, que dice, este es tu Dios Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y yo creo que aquí es donde el tope más feo de la idolatría es cuando una cosa es que adores Dios es falso, pero otra cosa, en el curso de MacArthur del libro Adorar estuvimos hablando de que 4 adoraciones inaceptables y una era de eh, creer que estás adorando al Dios verdadero, pero realmente es un Dios que te creaste tú mismo y que no es el Dios verdadero. Eso es lo que pasó con Israel. Se hicieron un becerro y dijeron, este es el que te sacó de Egipto, este becerro que tiene ahí enfrente, esa estatua. Y yo creo que ahí es cuando la idolatría toca fondo. Ya usted sabe lo que pasó, destruyeron el becerro y después le dieron a beber agua con becerro fundido a la gente y los mataron a espada. Y bueno, los de Leví se levantaron allí, ahí fue donde, como digo yo, se reivindicaron. En fin, así que ahí vemos entonces esto de Shahá en el sentido negativo también, y también lo vamos a ver aquí. Y el resto hace un Dios, esto es Isaías 44:17, cuando habla de que el leñador viene, agarra un tronco, parte leña, se hace un asado, come el asado, y después usa la leña en otra cosa, y después lo que le queda viene y hace un ídolo y se postra y lo adora. Y Isaías dice, cosa más ridícula, hablando de la necedad del idólatra. Y eso parece mentira. Eso es impresionante cómo la gente cae en estas cosas. Cae en estas cosas. O sea, y esto no solamente tiene que ver con este, en caso de Isaías está hablando obviamente de una imagen esculpida, ¿no? O mejor dicho, tallada en la madera, pero también es como la gente adora, por ejemplo, su riqueza, sabiendo que esa riqueza la obtuvo con trabajo y que en cualquier momento podría perderla y estas personas se aferran a eso como su Dios y es como su todo, mis riquezas, se amparan en su riqueza, sabiendo que en un mínimo curso de la vida que cambie puede perder todo. ¿Cuánta gente no le ha pasado así? Hace unos años escuché a Nicolas Cage, que jamás pensé yo verlo así, que estaba en la quiebra. Y yo, ¿cómo? Y de repente te enteras de otro artista y otro famoso que caen lo mismo. ¿Cómo puede ser posible si son millonarios, multimillonarios? Porque así es, un giro te cambia todo. También tienes otros como Steve Jobs y otros que entonces tienen todo el billete del mundo, pero de repente los agarra un cáncer y a los 50 y pico o 60 y piquito, todavía bien jóvenes, se los lleva. ¿Qué pasó con la riqueza? Y ese es el problema de la idolatría. Y repito, no solamente con muñecos ni con estatuas, sino con cada Dios que pongas en tu corazón en lugar del Dios verdadero. Entonces, así como Isaías se burla de esto o habla de esto de una forma sarcástica, nos pone a pensar en todos nosotros sobre quién estamos dándole el trono de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Porque esto a pesar de que es algo que Isaías está diciendo, trasciende mucho en un sentido espiritual. Así que pensemos en eso. Entonces mira lo que dice, de esto hace un Dios, su ídolo se postra delante de él, lo adora. Aquí lo adora, por eso les decía, lo adora. En la Biblia de las Américas aparece en cursiva, o sea que esta palabra esto fue añadido, lo adora. O sea, realmente, ¿se acuerdan el pasaje de Balaam y el pasaje de los ángeles, pues de Lot con los dos varones que no decían que se postraba, pero no decía, no se ha traducido en nuestra Biblia como que adoraron? Aquí vemos lo mismo, lo adora no está en el original, pero la traducción pone lo adora para diferenciar entre aquello que fue un acto de reverencia y esto que es adoración, aunque falsa, idolátrica. No sé si se me entiende, se entiende, me debe entender. O sea, el traductor no pone cursivas porque no está hablando allí de una adoración verdadera, porque no es al Dios verdadero, tampoco es idolátrica, simplemente es un acto reverente. Pero ahora en este caso, Shahá se ha traducido igual
pero se ha añadido lo adora para hacer énfasis que esta vez sí está hablando de adoración idolátrica. En el caso de arriba, se tradujo más claro. No lo adorarás ni lo servirás. En el pasaje anterior, lo mismo. Entonces, ya usted puede ir viendo aplicaciones a su vida de esta forma de adoración equivocada. Entonces, vamos a ver ante Dios. Wow, se fue el tiempo. Ante Dios, vamos a ver cuando Abraham en Génesis 22:5, vemos cómo cuando el Señor lo prueba, ¿no? Eh, Abraham, y obviamente eh, no voy a entrar mucho en detalle de esto porque tampoco es que Dios era un Dios como los dioses paganos que querían apaciguar su ira con un sacrificio humano ni nada de esto. Sabemos que el escritor de Hebreo nos dice, ya yo eso lo expliqué, así que yo creo que hoy no lo voy a explicar. Si alguien se lo perdió, ya si no recuerdo el video exactamente, ya podría dar la explicación luego, pero sabemos que el escritor de Hebreo nos dice qué es lo que significa esta prueba de Abraham. Santiago nos da luz también de lo que significa esta prueba. Así que avancemos entonces. Dice Génesis 22:5. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, adoraremos, esta adoración ¿a quién es? Aquí, ¿por qué ante Dios? ¿Por qué ante Dios si aquí el pasaje no dice a quién van a adorar? Bueno, porque Dios lo mandó y él está yendo en obediencia a donde Dios le mandó a presentar a Isaac, a ofrecer a su hijo, al único, del cual Dios le había hecho una promesa de que su descendencia era como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces ahí hay algo allí. Pero el que lo mandó a hacer eso, es el que está recibiendo la adoración que Abraham está dando. Por eso, aunque el pasaje no nos dice a quién adora, sabemos por el contexto que obviamente es a Dios. Y obviamente sacamos una de las aplicaciones de la adoración, que es la obediencia. Cuando Dios te dice algo y tú obedeces, entonces tú estás adorando. Si Dios te dice, no codicie a la mujer de tu prójimo, y tú no la codicias, entonces tú estás adorando sin cantar ningún canto. Cuando Dios te dice, no digas mentira y tú no mientes, tú estás adorando sin cantar ningún canto. Pero si tú estás mintiendo y vives en mentira, entonces estás viviendo una adoración idolátrica, porque estás adorando tu pecado. ¿Ya? Y así podemos agarrar cada pecado y cada cosa y enseñarle a las personas que la adoración va más allá de los cantos del domingo, que son necesarios y que son un mandato también. Para eso hay mandato también en la Biblia. Pero la adoración no se limita a un cántico, no se limita a tocar la guitarra, a tocar la batería, a tocar un bajo, a tocar el piano o a cantar. Ni tampoco se limita a saltar, ni se limita nada, ni a manifestar tus emociones. Todo eso se usa para adorar. Tus emociones, claro que son parte de tu adoración porque son parte de ti. Y si tú eres un adorador, tu emoción adora también. Pero miren este caso de Abraham, que ya lo expliqué cuando vimos los ejemplos de adoración, lo vuelvo a enfatizar en las palabras de adoración, que aquí Chajá está ligada a la obediencia de Abraham. Y es más, no solo a la obediencia, sino a la confianza, porque solo noten esto de Abraham. Primero, él no cuestiona a Dios y él obedece, pero su obediencia se basa en la fe, en la emuná, en la confianza, en la emuná que tiene Abraham, esa confianza que tiene Abraham en Dios, que dijo, él me dijo que de este hijo iba a venirme, sería llamada descendencia, y que de este hijo mi descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces Abraham obedece, pero Abraham obedece movido por su confianza en que Dios no miente. No sé si me entiende. ¿Se acuerdan cuando el hijo entonces le pregunta? Y recordemos que no era un niñito, la palabra Inar no significa que es un niñito de 5 años como lo vemos en los cómics o en los libritos de escuela dominical. Se puede tener hasta 20 a 27 años este muchacho cuando Abraham lo lleva. Pero Abraham, la confianza es que Dios proveerá el sacrificio. O sea, Abraham sabía que Dios no estaba loco, Dios no es un Dios loco y tampoco Dios se contradice, en él no hay mentira ni variación. Entonces Abraham dice, bueno, yo voy, yo obedezco. ¿Pero qué? Él proveerá el sacrificio. Mi hijo no va a ser, porque Dios mismo va a proveer un sacrificio. Así que Abraham sabía que este no es un Dios sanguinario como Ares, ni como Hades, ni nada de esto, ¿no? Para los que vieron Furia de Titanes. Así que avanzamos entonces, para terminar. Quiero ver unos ejemplos. Aquí hay otra palabra hebrea
Eh, ahí vemos Kadal, Kadal. Kadal yo lo puse aquí, inclinar la cabeza, porque por ejemplo, si yo leo nada más postró y adoró al Señor, yo me confundo y veo que postró se ha traducido en los pasajes que hemos visto antes, viene de chajá. Sin embargo, este se postró no viene de chajá, sino viene de Kadad. Viene de Kadad. Entonces dice, esto es aquí también el siervo de Abraham. Hablando del siervo de Abraham, este es uno de los pasajes que vimos ahorita, hace un ratito. Entonces el hombre se postró, o sea, inclinó su cabeza y adoró al Señor. O sea, no, este Kadad no es tan fuerte como Chajá. Este Kadad es como cuando tú vas a orar y tú inclinas tu rostro. Es la connotación de Kadad. Sin embargo, también hay adoración. También hay adoración. Y esta adoró no está en cursiva. Esta adorado está en el concepto de lo que se está hablando. Así que aquí tenemos Kadá y Chajá, que normalmente Chajá se ha traducido como se postró y también se traduce como adoró o como adorar o postrar, pero aquí vemos que postrar entonces se traduce con esta palabra, Kadad, y entonces se reserva Chajá para adorar. Bien, en Éxodo 4, uno de los pasajes que más me gusta sobre la adoración, me encanta, porque yo lo asocio mucho con la presentación del Evangelio hoy y la aceptación del Evangelio. Cuando Moisés y Aarón van y le dicen al pueblo que Dios los va a liberar, etcétera, él dice que el pueblo creyó, y ahí vemos fe, el pueblo tuvo fe, el pueblo creyó, ¿ya? Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, entonces vemos, se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron. Y ahí de nuevo vemos Shahá y ahí también vemos Kadad. Así que este pasaje me encanta porque es como cuando tú le presentas el Evangelio, bien lo dice Pablo en 1 Corintios 14, cuando dice que si viene un inconverso y los escucha profetizando, o sea, predicando la palabra, él será redarguido y se postrará y adorará al Señor. ¿Me entiendes? Cuando una persona está esclava de su pecado y tú le presentas el Evangelio, se convierte en un adorador de una vez. ¿Ya? Eso es tremendo, tengamos eso en cuenta. Vamos a ver estos dos ejemplos, yo creo que sí, y terminamos. Vemos que también Moisés se apresuró. Esto es cuando también vemos que el pasaje de nuevo se menciona de que Dios es un Dios celoso y que Él castiga hasta la tercera y cuarta generación pero que el mismo Dios es compasivo también y grande misericordia. Moisés dice que se apresura, se inclina a tierra y adoró. Y ahí vemos de nuevo Kadán y Chajá. Ven, hemos visto dos palabras que no vamos a ver, que es Abad y Kadad. Entonces, vemos también en 1 Samuel 1:3 el caso de Elcana y Ana también. Dice, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar, vemos Chajá, adorar, y ofrecer el sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, o sea, ante Dios. O sea, esto es adoración correcta. Y vemos también el caso tremendo también de David, cuando David se le muere su bebé. Dice David, se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa y entró a la casa del Señor y adoró. Y aquí vemos también otro ejemplo de adoración en cualquier circunstancia. Yo creo que eso es algo de las cosas más difíciles que podemos vivir y el salmista en esa situación adoró. No hay excusa. Miren, ya para terminar, es triste cuando yo escucho hermanos que tú le preguntas, hermano, tengo días que no te veo en la iglesia, ¿por qué? Y te dicen, ay, hermano, es que he tenido muchos problemas. Ay, hermano, es que tú vieras las cosas que me han pasado. Digo, David, cuando su hijo se le muere, recién nacido, adoró. ¿Y dónde dice? Entró a la casa del Señor y adoró. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tan grande es que cuando tienes problemas no vas a la iglesia? Pues, porque prefieres quedarte. Hace unos años escuché a alguien decir algo que me impactó muchísimo.
que le preguntas, hermano, y ojo con esto, hermano, todos aquí, escuchen con mucha atención esto porque se lo voy a decir de parte del Señor y usted va a ser juzgado por estas palabras. Oh, mira, hace unos años alguien dijo, ¿has notado que la gente dice, tú le dices, ¿por qué no viniste a la iglesia el domingo? Ay, hermano, tenía un resfriado, me sentía mal. Bueno, tenías que ir a la iglesia. Hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ay, hermano, tenía un dolor de cabeza. Bueno, tenías que ir a la iglesia. ¿Qué dice Santiago de que está enfermo? ¿Qué dice de Santiago que está lejos? Entonces, es impresionante cómo la gente se maneja en extremos. O sea, hay unos entonces que dicen, no, cuando estoy enfermo yo no quiero buscar a Dios porque si no lo busco bonizano, no lo busco enfermo. Eso también es un error. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Sano, enfermo, cojeando, manco, sordo, ciego, mudo, como Shakira. El asunto que tiene que buscarlo en todo tiempo. Y aquí también va lo de cumpleaños, que siempre me sorprende, que digo, la gente cumple un año y falta a la iglesia porque cumplió años. Digo, ve a agradecerle a Dios. O sea, no sé si se dan cuenta la adoración congregacional, cómo se ha desvirtuado, porque la gente siempre tiene una excusa mejor que congregarse. O sea, siempre hay una mejor excusa para no congregarse. O sea, congregarse no compite con ninguna excusa, todas son mucho mejores y aceptables. ¿Qué problema con eso, hermano? ¿Qué problema con eso? Entonces, tengamos cuidado. Yo les exhorto a que tengamos cuidado con eso. Te sientes mal y te pensaste que era porque te sentías mal. Bueno, ve a la iglesia. Porque tienes que ir a la iglesia porque estás enfermo. ¿Te sientes alegre? Ve a la iglesia porque estás alegre. No todos estamos alegres siempre. Así que si estás alegre, con más razón, vea, gracias a Dios que estás alegre. Te salió en trabajo. Ve a la iglesia a agradecer que Dios suplió y abrió una puerta para tus necesidades. No te salió trabajo, ve a la iglesia para que Dios supla tu alacena. No sé si, o sea, es que debes buscar a todo tiempo. No, no. Entonces, estos ejemplos como el de Abraham, este ejemplo de David, que es uno de los más fuertes, cómo David se puede levantar cuando ya vio que no había remedio y que, bueno, ya él no va a resucitar, ya no vendrá a mí, más yo iré a él. Así que se levanta, se baña, se pone bonito y va a la casa del Señor y adora. Por eso es que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era sensible a Dios. Entonces, tengamos presente eso, hermanos. Seamos cuidadosos no hay excusa más grande, repito, que la de David. David pudo haber dicho que no, estoy enojado con el Señor porque él no me quiso perdonar y mi hijo siempre lo mató. Yo creo que aquí todos hubiéramos hecho eso, ¿o me equivoco? Pablo, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque Dios mató a mi hijo. Impresionante el testimonio de un amigo mío, bueno, ya no es ni amigo ya, porque desde que dijo eso yo ni le chateé más, pero que le salió un tumor y yo oré por él, toda una semana orando por él, estuve pendiente, sí, Pablo, ora por mí y toda la cosa, y leyó un libro de San Agustín antes de operarse y toda la cosa, y después que se operó, bueno, salió la operación exitosa, el tipo, tremenda operación, este tipo, yo dije, bueno, ahora sí se convirtió a Cristo. Después conversando me dice, no, que Dios y yo tenemos un problema. Yo creo que ya yo les conté eso, pero se lo repito. Y yo, ¿cuál es el problema que tienes con Dios? Y dice, él fue el que puso el tumor en mi cabeza. Y yo, wow. Entonces yo creo que así somos. Si me hubiera pasado una situación como la de David, yo también hubiera renegado y dicho como mi pasiero de Chitré, Dios y yo tenemos un problema, mató a mi hijo. En medio de cualquier circunstancia, en las palabras que hemos visto hoy, que nada más es una, Chajá, y bueno, ahí paralela con Abad y con Gadad,
vemos que en todo tiempo hay que adorar a Dios. Así que vamos a cerrar nada más con esta parte de aquí, leyéndola. El verbo chajá, entonces, a lo largo del Antiguo Testamento puede ser un gesto de cortesía y de respeto ante un semejante. Puede ser una reacción de asombro ante un ángel y puede ser también idolatría o puede ser adoración verdadera ante el Dios verdadero. Así que esas son las formas en que vemos nosotros expresado el verbo chajá.